Feliz año, ¿cómo estamos? ¿Qué Pero tal? ¿Cómo llegó, están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a día viernes de esta primera semana del mes de enero, el primer mes del año. Y por supuesto, una semana un poquito más corta para algunos, no para todos, pero en fin. Y antes de saludar a quienes van a estar en el programa de hoy, por supuesto, quiero saludar a quienes nos escuchan todos los días y nos ven también nuestro programa Carta Ciudadana, a quienes nos escuchan en nuestra radio Salud Madre Tierra, que le mandamos un abrazo, a las personas que escuchan la radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Imagia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno el Facebook, País Lobo y paislobo.cl el podcast, también Radio América, la radio de la región de Coquimbo, también Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también nos puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Y también hay que recordar que tenemos nuestro canal de YouTube. Y si las personas se quieren suscribir para poder ver el programa también todos los días de lunes a viernes, Andrés Hernández, mi querido amigo y colega, nos va a contar de qué manera las personas se pueden suscribir al canal de YouTube para que puedan ver Carta Ciudadana. ¿Cómo estás, Andrés, querido? Un abrazo. ¿Cómo va? Hola Felipe, todo bien, gracias. Así es, estamos en todos lados, tenemos canal de YouTube. Carta Ciudadana lo busca en cualquiera de sus dispositivos, les va a aparecer inmediatamente y la invitación es, por supuesto, a que se puedan suscribir y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los programas que se suben día a día ahí en la plataforma. Así que la invitación está hecha para que se puedan sumar a esta gran comunidad en YouTube llamada Carta Ciudadana y así también poder compartir, difundir e interactuar con todos los panelistas de Carta Ciudadana. Andrés, tú sabes cómo son los programas en vivo. Te lo pregunto, la posibilidad de que puedas quedarte en el programa de hoy, ¿hay alguna posibilidad o no? ¿Puede ser vos? Pero por favor, siempre se agradece. Sí, Un no abrazo, hay querido problema, no hay Andrés. Quédese problema. acá Un con gran nosotros. abrazo. Bueno, va a estar y Andrés Hernández con nosotros en el programa y también saludo a don Luis Felipe Mujica, tocayo, feliz año, ¿cómo le va? feliz año, usted llegó tan acelerado que ni llegó saludando, por Dios, qué manera de partir el año. Parece un matinal, No, yo soy un tipo parece educado, yo máquina. saludo. Yo soy educado, yo saludo, pero los auditores no pueden esperar, así que un saludo Ah, afectuoso, tocayo querido. Abrazos, que sea un excelente 2023. pero de todas maneras, es que usted llegó muy acelerado, así que por eso baje un poco los flaps, tranquilo, relájese, y goce estos Tranquilidad ante minutos, todo. todo. Quien ¿Cómo es está muy usted? tranquilo también es don Alberto Lavé, que está con nosotros en el programa. Querido Alberto, también feliz año para ti, ¿cómo le va? Hola, gusto saludarte, Felipe. Muy feliz año, Luis Felipe, Andrés, y a todos los panelistas, aunque no estén hoy día viernes con nosotros, y a todos los auditores de esta gran radio desde Suecia y a lo largo de todo Chile. Un gran abrazo Oye, y que este sea yo un año espectacular. igualmente para ti, bueno, los he saludado a cada uno de los integrantes del programa que han estado con nosotros esta semana, salvo la Trini Seger, salvo Matías Moreno y Juan Francisco Maquena, si no me equivoco, el resto, todos han estado durante esta semana. Y yo les he preguntado acerca de una, no sé si polémica, porque no creo que dé para polémica, pero sí una cierta discusión que se dio y que no es primera vez que ocurre, pero que siempre después del año nuevo se da. Y es hasta cuándo se debiera, porque yo creo que es a título personal esto, pero se debiera saludar a alguien y decirle feliz año. Porque mucho, por ejemplo, la Ignacia Castro decía, no, yo no estar para estar saludando por feliz año, yo que saludé para la noche de año nuevo y el resto ya, y salvo que sea alguien muy cercano y todo. Bueno, hoy día estamos a 6 de enero y yo al menos sigo diciendo feliz año a las personas que no he visto y con las cuales tengo algún vínculo de algún tipo, digamos, pero es una cosa mía. ¿Qué le pasa a usted, tocayo, por ejemplo, con el tema de, hola, ¿cómo estás? Feliz año. ¿Hasta Yo, cuándo dice feliz año usted? a mí me encanta partir bien. Usted sabe que yo soy en positivo. Es más, fíjate que en España existe una tradición que es la caminata a Santiago Compostela y que es una peregrinación muy bonita que viene de tiempos inmemoriales, desde la muerte
del apóstol Santiago, ¿ya? Y cuando uno se encuentra caminando con otra persona, le dice buen camino. Y la verdad es que lo encuentro maravilloso porque es una señal de saludo afectuoso y de desearle el bien al otro. El feliz año va por ahí, va en esa misma línea. Así que por mí, dure todo lo que pueda durar, porque la buena onda de Año Nuevo ojalá dure por mucho tiempo. Eh, tenemos que mirar este mundo en positivo y parte por el saludo cordial, alegre. Y la verdad es que la vida realmente se pone grave y hay que hacerla más light, más suave. Así que dele Pero nomás. pero uno en algún minuto se le olvida, pues y deja de decir feliz Ah, año. Uno dice, hola, ¿cómo estáis? ¿Qué sé yo? Tanto tiempo. bueno, son como las promesas de Año Nuevo. Ahora sí que no tomo, ahora sí que no Claro, fumo. claro. Así que ojalá que este saludo permanezca por algún tiempo. Don Yo Alberto, creo usted, en su caso, Yo, yo creo, fíjate, yo hoy creo que lo más largo posible también, si no estoy con alguien querido, alguien que tú no tienes buena relación, o ni siquiera tanta, pero que no te has visto, puede ser que a mediados de enero, o dentro de enero, quizás ya más allá no, ¿ah? Pero uno sigue todavía, está bien, ¿no es cierto? está bien. Claro, va como con el, ¿ah? Con el vuelo, con el ímpetu de Claro, seguir y seguir deseando, porque yo estoy de acuerdo con eso de desear siempre buenas vibras. Yo le deseo siempre, incluso feliz año. Yo soy abogado, litigo y tengo muchas veces conflictos bastante grandes. Pero yo si estoy con alguien y es un año nuevo, le deseo feliz año. Aunque yo le pueda ganar el juicio, aunque yo lo pueda complicar bastante, pero le deseo un feliz año dentro de las vicisitudes que todos tenemos en la vida. Hoy día, fíjate que hablaba con una cliente española y ella me decía, oye, es que estoy muy preocupado, así que rápido esta reunión, ella misma lo propuso así, porque todavía nosotros seguimos en fiesta. Hoy, el Día de Reyes, ¿no es cierto? Día de Claro, los así los Reyes es, reyes. Magos en España y en así Europa. es. Ellos viven felices. Es cosa de ir allá, de estar en España, y no solo en esta fecha. Cantan en las calles, cantan en los bares, en los lugares, los grupos de amigos. Es una vida tan distinta que yo creo que a nosotros nos hace mucha falta. Y a veces te miran como dicho raro, ¿va? Yo llego a cualquier parte, a las tiendas, a los supermercados, donde sea, feliz año, la cajera, el tipo que te atiende y te miran como diciendo, este pájaro raro o este señor de dónde viene, de Marte más o menos, pero logras una sonrisa, logras de otros, nada, otros te quieren mandar a freír monos a cualquier parte, pero en general logras un cambio de actitud y eso es importante y eso que hay que hacerlo todo el año, no con feliz año, feliz día, cómo está usted, gusto saludar, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bien, buena cosa. A propósito, antes de ir con las noticias positivas que yo sé que el tocayo tiene, Alberto, te quiero preguntar algo que tú alcanzaste a comentar y que de una u otra manera se ha reavivado a propósito del nombre de Ángel Valencia, que es el nombre que el presidente propuso al Senado para buscar ser el próximo fiscal nacional. Y dentro de las cosas, esto lo voy a hacer de lo más general a lo más específico. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio y las típicas discusiones que hay que decirlo que son bien light, pero no por eso no van a ser discutibles por el ciudadano común y corriente. Yo no lo estoy calificando de light, pero oye, ninguno de nosotros es físico cuántico, pero ¿cómo lo hace una persona para defender, y voy a ocupar un chilenismo, a un carajo, a un narcotraficante, a un violador, a un asesino, a un estafador, qué sé yo, a un tránfuga? ¿Cómo se hace desde la lógica del abogado? Porque siempre se dice, no, todas las personas tienen derecho a su defensa, ¿no? Si eso lo entendemos, pero en lo real, en lo concreto, digamos, porque en el papel, tú sabes que el papel da para mucho, pero ¿cómo se logra eso, Alberto? Y te lo pregunto a ti como abogado, porque esa es una pregunta como bien típica, que yo me Sí, imagino lógico. que a ti te la tienen que haber hecho todas estas veces. Por supuesto. Naturalmente, mira, a mí en general no me toca mucho el dilema porque yo no soy abogado penalista y eso se da quizás mucho en materia penal. No solo, ¿ah? Porque hay Obvio. casos civiles, casos de familia, casos de ley laboral, en que alguna de las partes actúa de manera muy, muy incorrecta. Y cuando tú eres litigante, lo más probable es que la otra parte diga de que esta parte, o sea, yo, por ejemplo, estoy actuando de manera incorrecta. Yo no lo he hecho nunca, tengo mi conciencia tranquila, he sido muy duro en litigar, eso sí, lo soy,
pero en defensa de cosas No me que cabe creo... duda, mi querido Alberto, Sí, no sé por qué te creo. bueno, es así, pero es así, pero te digo, pero en defensa de cosas que creo que son pertinentes, que corresponden en favor de los derechos del cliente y jamás tratar de pasar por encima del otro, no respetándole al menos sus derechos. Ahora, es cierto que cuando tú defiendes muy fuerte lo tuyo, quizás como que pasaste a un tren por encima del otro, pero en esa materia, en cuanto a defender de repente un criminal, defender a un carajo, como dices tú, a un sinvergüenza, a un violador incluso, la verdad es que no me ha tocado, y creo que si me tocara, tendría que ver si lo atiendo o no, sabiendo que él sí tiene derecho a defensa. Si no tuviera ninguna otra opción de defensa, yo tendría que atenderlo. Pero si tuviera otra opción de defensa, yo te diría que no. Te digo más, a mí me tocó hace muchos años atrás una ex alumna mía, yo hago clase de Derecho Comercial, ¿Ya? que le tocó por la práctica recién para recibir el título incluso, tenemos que hacer una práctica de 6 meses los abogados, y en esa práctica le tocó defender a Spiniak, que fue una cosa horrible. Una niñita Sí, que viene saliendo del colegio, de la universidad, sí, niñita, diría, porque tenía 20 y poco más. Oye, le tocó eso, fue una cosa que incluso salió en los diarios, todo el asunto, y ella tuvo que asumirlo porque se lo mandaba prácticamente la ley, la disposición. Al final, creo que gracias a Dios lo cambiaron, porque evidentemente que yo creo que ahí sí tú tienes al menos el derecho como abogado de decir, no, si te lo da por ese caso la ley, ella tuvo que asumirlo. Pero en caso contrario, uno tiene derecho a decir, no, mire, usted sí tiene derecho a defensa, pero no soy yo la persona que lo va a defender. Ahora, yo insisto que si no va a haber nadie que lo defienda, yo sí tendría que defenderlo. Pero no voy a defender para decir que no es criminal, que no es violador, que no es sinvergüenza, sino que siendo criminal, siendo violador, sinvergüenza, tiene al menos algunos derechos, ¿no es cierto?, que son los derechos humanos, un derecho a que se le aplique la pena correspondiente, no que porque es un violador. O sea, el caso del violador quizás horrible, porque a lo mejor sí merece hasta la pena de muerte que hoy día no hay en Chile, pero a lo mejor la pena de cadena perpetua. Pero sí, si hay algunos casos en que uno dijera esta persona robó, atentó, quemó, hizo cosas graves, pero no más de 5 años, no más de 10, o sea, lo que diga la ley, con incluso sus atenuantes. Porque es distinto una persona que por primera vez comete un crimen o un acto infractor de la ley o lo que sea, una persona que incluso lo hace en situación de desesperación, hay tantas atenuantes incluso a las actuaciones de la gente que se tienen que considerar por el tribunal, y considerándose por el tribunal tiene que haber un abogado que se las defienda. Ahora, lo que sí, uno tiene que tener muy claro, que no puedas convertir a ese criminal en un santo como ocurre tantas veces. Y como que incluso ha pasado ahora con el señor Mateluna, y que el presidente ya. de la República, ¿cierto?, Estamos, dijo que no era culpable cuando los tribunales lo declararon culpable. Y ahí el presidente de la República atropelló la Constitución y la Corte Suprema se lo dijo. Léase el artículo 73. sí, claro. ¿Mm? Ya, vamos a hablar sobre ese tema, pero quería hacerte esa pregunta porque siempre queda dando vuelta, Alberto, y yo creo que mucha gente, Es yo creo un que tema muy bueno, difícil, es válida la explicación porque es bastante humano preguntarse eso. Tocayo, ¿tenemos noticias positivas? Sí, ¿Cuántas noticias positivas tiene para hoy, Tocayo? no, deme tiempo y yo le pongo una por día. O sea, No, pero, 18.000. ¿cuántas tiene ahí en sus apuntes, en su yo te diría, libreta? yo te diría que tres. Ya, vamos, Tres importantes, démosle, la otra. Bueno, la primera es démosle. que me alegra bastante de que la Corte Suprema revocó la libertad condicional de el hombre que está formalizado, que todavía llevan 10 años, a Sergio Troncal por el asesinato del matrimonio Lusinger-Macay. Y la Corte de Apelaciones le había revocado la libertad condicional y la Corte Suprema se la revocó y está de vuelta donde debe estar, creo yo. Encuentro increíble los tiempos que se ha demorado en esto, en llegar a dictamen final, pero es insólito también que con la gravedad de los hechos y todas las cuestiones le hayan dado. Bueno, es un poco lo mismo que pasa con lo que hablaba Alberto recién, de dejar en la calle a gente que fue doblemente condenada y que tiene, pero
mérito suficiente para estar adentro y da una señal a la sociedad de impunidad, de indefensión, que es pésimo. Así que encuentro que esta señal de que vuelve un poco la cordura en la Corte Suprema, la encuentro una muy buena noticia. Pero yo tengo un contrafactual, no de ese caso, para nada, todo lo contrario. Tengo un contrafactual porque el otro día conversaba con un grupo, no es una crítica a ti, tocayo, para nada, pero ¿cuándo los fallos judiciales son buenos? Cuando yo encuentro que son buenos. ¿Y por qué lo digo? Porque desde mi modesta opinión, como un ciudadano piojento, encuentro que es una aberración jurídica lo que hizo la Corte Suprema con el caso Pradenas. Y explico por qué. Porque, ok, el juez redactor tiene un canal de YouTube, el tipo hizo comentarios en contra de Martín Pradenas, lo calificó de violador, él redactó el fallo y por lo tanto no corresponde. Se debió haber inhabilitado. Pasó a llevar la ley. Pónganle todo. Quítenle el título. Declárelo indigente. Métanlo preso. Estoy exagerando porque eso no va a pasar. Pero, perdón, el fallo de la Corte Suprema en contra de Martín Pradenas fue unánime. O sea, acá no es que ese juez, por ese voto, podría haber cambiado la aguja respecto a lo de Martín Pradenas. Y tanto así, y Alberto, por favor, corrígeme si me equivoco, acá no está en discusión ninguna de las pruebas que se presentaron. Aquí nadie dijo que entregaron falso testimonio. Son cosas de No se forma. robaron las pruebas. Entonces, perdón, pero ¿cuándo la justicia es justicia, mi querido Alberto? ¿Cuando yo considero que es justicia? ¿O cuando efectivamente se cumple? Porque estoy poniéndome yo en la picona, en la picota. Porque tú me vas a decir, no, es que estuvo bien lo que hizo la Corte Suprema, ya, pero yo considero que no. Po. Entonces, chuta, ¿cuándo sí, cuándo no? A ver, en principio somos seres humanos y evidentemente que una sentencia que no nos agrada, que no nos acomoda, que es contrario a lo que uno piensa y si todavía es contrario a los intereses de uno, parece una pésima sentencia. No siempre es así. A mí me ha tocado incluso perder juicios en los cuales yo creía que debiera haber ganado y en definitiva puede ser una buena sentencia por distintas motivaciones. Ahora, sí hay situaciones como, yo no sé si la del señor Pradena, yo no me he metido mucho en el proceso de él, pero por ejemplo en aquel juez una vez que dejó libre, ¿no es cierto?, unos tipos que habían sido detenidos con armas, te acuerdas, explosivos y todo, en la maleta de un auto. Yo te digo, esas situaciones son incomprensibles. Son Y aquí insólitas. también Uno puede dice, ser pero incomprensible. ¿cómo pasa Insólita. eso? Digamos, no. Claro. Y eso pasa, fíjate, mucho en el derecho, en la justicia anglosajona, en la justicia norteamericana, sobre todo, que por pruebas mal dadas, mal recibidas, mal o sacadas a presión, etcétera, quedan en libertad. Incluso a mí no me parece necesariamente. Yo creo que sí se debe iniciar un nuevo juicio. Aquí en este caso se va a iniciar un nuevo juicio en contra de Sopradena, ¿no es cierto? Pero sí deja la sensación, sobre todo para aquellos que dicen es culpable, la Corte Suprema lo declaró culpable y por aquello le revocan, etcétera, no corresponde. Yo creo que no debiera corresponder. Puede corresponder a la aplicación de las normas legales, ¿eh? Porque efectivamente, si hubo un vicio, ese juez, como dices tú, se hubiera inhabilitado y entonces debió haber quedado inhabilitado desde un primer momento. Yo no sé ahí qué pasó, no sé si alguien pidió o no la inhabilitación de él, porque si no, bueno, también hubo renuncias pues, de las partes, los abogados que debieron haber alegado, o a lo mejor no tenían conocimiento de aquello, de que había hecho esas declaraciones. Pero evidentemente no puede ser que te juzgue un juez o que esté dentro del cuerpo colegiado de jueces, un juez que ha, no sé, pues declarado en contra tuya personal y en forma fuerte y categórica. ¿Qué es lo que pasa a veces ahora con los candidatos a fiscal? Que han alegado algunos, ¿no es cierto?, en contra de Renovación Nacional, los otros en contra del Partido Socialista, los otros en contra de la derecha, los otros de la izquierda, y al final, porque somos todos seres humanos, empiezan todos a decir, no, yo a este tipo no lo puedo, porque todos tenemos, y tú lo has dicho, Felipe, muchas veces, una posición política, o una posición filosófica, conceptual, valórica, lo que sea. Pero cuando tú, en esa concepción,
has tomado un partido de hacer declaraciones muy fuertes en contra de alguien, lo normal es que tú no puedas juzgar a ese alguien. A mí muchas veces en la vida me han dicho algunos, tú habrías podido juzgar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, a la Gladys Marín. Yo creo que sí lo hubiera podido juzgar, ¿no es cierto?, en la medida que yo me hubiera sentido tranquilo de que no me hubiera dejado llevar por ninguna posición política. Y eso no es fácil. Y entonces, si yo hubiera tenido esa inquietud de que me voy a dejar llevar de alguna manera porque ella era comunista, yo no, contra los comunistas, yo desde ya tendría que decir desde un primer momento, porque eso es lo honesto, señores, yo no puedo estar en este tribunal o yo no puedo ser el juez de esta causa. Ahora, lamentablemente Pero en eso este pasa caso, tan poco también, pasa muy Alberto, eso que poco, tú dices. pasa poco, lamentablemente, porque yo creo que todos los que están en determinados cargos usan o abusan de alguna manera más allá de lo que corresponde. Yo te digo, el indulto, se ha discutido mucho los indultos, que todos los presidentes han hecho indultos y todo, de acuerdo, pero el indulto del presidente Boric es un indulto meramente político, y eso es un hecho, y eso es un abuso. Y las autoridades no tenemos atribuciones para abusar. Fíjate que existe lo que se llama el uso del derecho y el abuso del derecho. Y entonces muchas veces dicen, no, yo era el dueño de esto y hice lo que quise con él. No, señor. Usted es dueño de eso, pero no puede hacer lo que se le antoja, Claro. porque afecta a otros. Y si afecta a otros, no está cumpliendo con el rol social del bien, o no está cumpliendo con los derechos de los demás, o los está afectando, y hay límites, y siempre tenemos límites. Lamentablemente las autoridades, y eso no escapan los jueces, que se sienten a veces omnipotentes, se sienten señores y dueños del mundo y de su situación, que prácticamente casi no los van a poder remover. Son pocos los casos de remoción de jueces. Ha habido algunos históricos muy importantes, pero ha habido otros que sí debieron haber sido removidos y nunca. Bueno, Entonces, y se sí, protegen de repente entre ellos. Entonces, exacto. Te lo agradezco, Alberto, porque para no irnos del hilo de lo que planteaba el tocayo, porque también, tocayo, es poco habitual, y Alberto, por favor, corrígeme si me equivoco, que la Corte Suprema revoque una sentencia o un fallo en rigor de la Corte de Apelaciones. Y en este caso fue en caso importante, sí. Si uno hace un seguimiento, en Chile no hay jurisprudencia, pero sí hay estadística. Y en el caso puntual, además de este tema, de nuevo estamos hablando de un tema súper sensible, porque sí. es curioso, impacta que un matrimonio que fue, y hay que decirlo, que aquí de repente somos buenos para los eufemismos, fue un matrimonio de personas de la tercera edad que fueron quemados vivos. Así es. Entonces, chuta, ¿cuál es la señal? Sobre todo si es que hay antecedentes respecto a eso, hay pruebas que se establecieron, digamos, no es que, oye, este gallo parece que iba pasando por acá, así que Claro. él los quemó. No, hubo un proceso No, bien largo acá. Entonces, yo siempre me pongo en lo que tú decías hace poco, Alberto, en el ciudadano común, o no, tocayo, que ve y dice, pero ¿cómo estos caballeros los quemaron vivos? Habían antecedentes y resulta que uno de los inculpados lo dejan en libertad. Qué cosa más claro. extraña. Eso Entonces, para mí la señal es muy mala. impresentable, impresentable. Para mí es inentendible, porque aquí lamentablemente también hay que, siempre, o muchas veces, también intervienen los aspectos ajenos a la justicia, porque somos seres humanos y los jueces son seres humanos. Entonces, si tienen una carga un poco más a favor de la izquierda o un poco más a favor de la derecha, defienden ya sea a los delincuentes, a los terroristas, o defienden al empresario, defienden, te fijas, actos de abuso que no deberán corresponder. Y eso no deberá ser así. El juez siempre deberá estar con los hechos del proceso, con la ley y con los derechos de las personas. Y nada más. Y con lo que está discutido ahí. Y evidentemente que en el caso de que, queman a unos ancianos mayores, y aunque no fueran ancianos mayores, da lo mismo, pero queman a dos personas pero es en que su quiero casa, decirlo ¿cierto? porque el caso es Sí, ese. además, porque es un abuso, además, y está protegido el anciano, ¿no es cierto?, o la gente mayor, evidentemente, hay ley, ¿no es cierto?, que los protege derechamente. Ahora, sin duda que eso, yo creo que la justicia deberá tener una postura de sanción mucho más fuerte, porque eso enseña, da señales de que la sociedad tiene que defender a esas personas, a los afectados, no a los delincuentes. De contrario,
Si tú ves que lo empiezan a soltar, bueno, yo voy y puedo quemar a otro el de mañana, porque no sale ni por curado, como se dice, ¿no es cierto? Entonces es re fácil. No, pues, la sociedad, y por eso mismo, que la sociedad tiene que tener fuerza en la justicia, y por eso mismo que el Estado, dentro de ello se dice que la organización es precisamente la fuerza ordenada, la fuerza justa, obviamente no que se pase de la raya, pero el imperio de la fuerza que solo lo puede tener la organización social, la organización del Estado. Y esa fuerza también, ¿no es cierto?, si se usa indebidamente, debe ser sancionada, sin ninguna duda. ¿Y quién? Nuevamente, la justicia. Pero si la justicia también ahí tiene debilidades o tiene, ¿no es cierto?, o falla débilmente o no falla correctamente, claro que hace un flaco favor a la sociedad y deja a todo el mundo Tocayo, preguntándose. sí, ¿Qué pasó aquí? tocayo. Lo que pasa es que es un tema que da para mucho, pero yo no soy abogado y es para devolvérselo a Alberto, porque existen dos tipos de justicia, el código romano y el código anglosajón, llamémoslo así, y uno, el que usamos nosotros, en base a leyes, y ahí no aplica el criterio humano, aplica la ley y el procedimiento. Entonces, hay un cuento súper complicado, porque el sentido común te dice una cosa, pero la ley te dice otra y el procedimiento otra. ¿Y cuál debe valer? Entonces ahí el juez se ve bastante apretado de hace valer el sentido común o la ley, versus la otra que lo es por base a jurisprudencia, que yo creo que te da bastante más posibilidades de aplicar criterios. Entonces los jueces se resguardan a cumplir las leyes. Y las leyes no siempre son buenas, son hechas por nuestros legisladores que hemos visto que no son los más preparados. Entonces las leyes de repente no están claras y hace de que se cometan aberraciones o errores en este sentido. Eh, Estoy hablando de cosas que no entiendo mucho, pero Alberto podrá corregirme, pero te da para mucho, ¿ah? Da para mucho, Dale, pero Alberto, para fíjate, que vayamos avanzando en los otros sí, temas. Dale, sí, contéstale a Luis da, Felipe. da- Dale. da para mucho, pero sí, ¿no es cierto? En general, el juez aplicando la ley, es cierto que hay leyes malas, y muy malas incluso, pero también en general, el Código Civil, que es la gran ley, los códigos de comercio, el código laboral en su caso, el código de familia, la ley de familia, todo, el código, bueno, penal, en general tienen buenas normas, ¿ah? Y el juez debe aplicar la ley, ¿no es cierto? Y evidentemente que lo tiene que aplicar con un sentido de justicia en cada caso. Pero cuando el juez se deja llevar por la sociedad, por las fuerzas, ¿no es cierto?, incluso por la prensa, que no debiera ser. El juez tiene que estar apartado de ello para poder fallar y regular. A mí, yo soy juez árbitro muchas veces y me toca fallar en contra de muchos amigos, en contra de abogados amigos. Y lo hago derechamente, porque no tengo que pensar que este es mi amigo, que se va a ver afectado. Me da lo mismo. Lo siento mucho por ello. Pero el juez tiene que, exactamente en Chile, aplicar la ley. Porque cuando además empiezan los jueces a no aplicar la ley, sino que si mira, a ver, en este caso, este pobre niño robaba y mataba porque no fue educado, porque estuvo en el Sename. Bueno, es cierto que eso puede ser algunas atenuantes para mandarlo a lo mejor a una correccional o a un lugar especializado en vez de mandarlo a una cárcel pública, pero no para dejarlo libre. ¿Te fijas? Porque si está matando, si está robando, si está quemando, ahora si fue una vez, ok, démosle la oportunidad de la libertad. Pero si vuelve a reincidir y vuelve a reincidir, y hay tantos casos de gente que roba, de gente que incluso mata, y ¿cuánto ha habido casos que violan, que han sido liberados o indultados o liberados o que han cumplido su pena y salen y matan o roban o violan al día siguiente o en muy corto plazo? Entonces la sociedad de eso se tiene que defender. ¿Y quién tiene que defenderla? La justicia. La justicia, Sí. la policía, todo el orden, la fiscalía, todo el orden judicial. Ya. Tocayo, ¿qué otra noticia positiva tenemos? Menos mal que era Eh, positivo eso. No, pero tenía que ver con que la Corte Suprema Sí, revocó la muy libertad bien, de uno de los está homicidas bien. del yo, matrimonio yo, Luxemburgo Pero Macay. mira dónde nos llevó. Claro. yo encuentro positivo las declaraciones del ministro Marcel, que se opone tan tenazmente a el autopréstamo en la ley, en el proyecto de ley de previsional, y dice efectos catastróficos. Ahora, es
desconcertante, Marcel, porque tiene unas declaraciones muy lógicas y al lado unas tan ilógicas. De hecho, al ladito de eso habla de nuevas ayudas a cero esfuerzo, digamos, ¿ya? El bolsillo electrónico con 13.500 pesos por carga, y que te llega directamente a una cuenta RUT, etcétera. Y que yo creo que estamos fomentando no el esfuerzo, porque antiguamente hemos vivido estas cosas, pero por lo menos los gallos lo hacían trabajar. En cuestiones que ni trabajaban, pero por lo menos asistían, que era el PEM, el POG y todas estas cosas. Pero yo creo que este tipo de bonos gratis nos lleva a una sociedad que se acostumbra a vivir del Estado y son sociedades típicas que se caen, bueno, miremos a los vecinos nomás como era Argentina. Yo les recuerdo que Argentina era mucho más rico que Inglaterra, mucho más rico que Francia, que Italia, que Alemania en la Que época Chile. de... Y bueno, Chile, ¿para qué decir? Obviamente. Pero estamos hablando de esos tremendos países. Argentina era más rica y no hace 100 años, hace bastante menos. Y fue producto de meterse en políticas socialistas, populistas, y con este tipo de cosas, miren cómo está Argentina. La verdad es que yo ya tengo algunos añitos y en los años 70, si me hubieran dicho que nosotros nos íbamos a tutear con los argentinos, te pegaste en la cabeza. Nosotros éramos un país muy, pero muy, pero muy inferior a Argentina. Ir a Mendoza era ir a Estados Unidos, o sea, una cuestión impresionante. Eh, entonces, verlo como se han caído producto de este tipo de cosas, lo encuentro muy triste, y es triste que nosotros sigamos esa condena. Así que encuentro positivo que el ministro Marcel por lo menos tenga Pero un atisbo de seriedad en el manejo. es Pero, que yo perdón, pero yo siento que las ayudas bien focalizadas, o al menos que tengan esa intención, en un año bien complejo como el 2023, yo creo que no es populismo, fíjate. Yo, Eh, yo discrepo. Yo, y, yo creo y ¿sabes que lo que para mí sí es populismo? O más bien ser cara dura, es que hay algunos medios de comunicación que esconden desfalcos en municipios con muchas lucas. sí, Y yo claro. considero que, yo considero que eso sí es ser cara dura, y eso sí es ser un Absolutamente. sinvergüenza, porque ahí le estáis robando directamente al Estado. eh, Directamente, sin yo, asco, sin ningún problema. en- Y a pero propósito de lo que hablábamos antes, con la protección además del sistema. Entonces, si tú me dices que son 2.700 pesos a 6.900 medicamentos rebajados, y que esto se va a extender a la postulación para nuevos beneficios del IFE laboral y el subsidio protege, y que se supone que va a ayudar a aproximadamente 1,5 millones de personas, no sé, fíjate, porque eh, populismo en términos de que esas personas van a votar por el gobierno, van a votar yo, por yo, yo, Marcel. yo, yo- yo no ¿Cuál, me atrevo a cuál decir, sería el contrafactual de la ayuda? sí, pero yo no me atrevo a decir populismo. Yo digo mala política pública, porque yo creo de que el esfuerzo debe ser compensado. Y esto de que se queden en la casa durmiendo a la siesta y que les caiga por ser nomás, no creo que sea buena escuela. O sea, yo personalmente creo que la gratuidad es muy mala y además desmerece a la persona, no le da dignidad. Yo creo de que La gente así lo nosotros siente, ¿eh? tendríamos, O sea, perdón, tendríamos, entenderte, tendríamos, de perdón, 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 cero perdón. ayuda entonces, cero, Pero- cero ayuda a no, 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 nadie. no, no, toda la ayuda, pero que No, no, tenga no, que... pero estoy hablando de los bonos, estoy hablando de bonos. ¿A tu Sí, juicio no yo debería voy, existir ni un bono? Cero. no, todos los bonos, pero contra alguna prestación de servicio. Barrer la calle, limpiar la plaza, pintar el poste, lo que sea. Yo voy a eso, solamente a eso. Yo creo de Pero que querido tendríamos amigo, un esas sistema, políticas perdón, perdón, públicas pero fracasaron por Luis Felipe. Esas políticas públicas fueron las que menos, nos llevaron a que men- hubiera resentimiento. No, menos, porque es que, menos que esto. o Yo sea, creo que todas las personas que reciben el bono son sinvergüenza y duermen la siesta. Esa es no, tu lógica. No, no he yo dicho no he eso. dicho eso. Yo no he dicho Entonces, eso. No, no, no. entonces, Pero no pongas palabras que yo no he pero pronunciado. Yo he entonces, dicho, se hace una mala escuela y la gente no, empieza. no. ¿Viste en Argentina una Libertad de señora que desarrollo, llegó? esa política, ese pensamiento del Instituto de ¿Viste? Libertad de Desarrollo, Perdón, Tocayo, ya que va atrás, ya. pero, por favor, ¿viste un video de una argentina que reclamaba de que
las pensiones, los bonos que le estaban dando eran demasiado bajos. Y decía, Sí, pretenderán pero que no, pero no nosotros, me llevé a Argentina si estamos hablando de Chile, po. pero me dejas terminar, ¿o no? Sí, Y pero terminaba diciendo, pretenderán que nosotros vayamos a trabajar. ¿Te das cuenta? Eso es lo que crea. Es una escuela del ocio y juran no, que el porque Estado es todo. Gallo, Entonces, perdona te que te digo, eso no interrumpa, es bueno. pero en Argentina está subsidiado todo. Me estás Bueno, llevando a un sí, pues, pero es que me estás llevando a un ejemplo que no, o sea, nada de lo que podamos hablar acá, nada es comparable con Argentina. Nada. pero, Lo pero que si se te seguimos ocurra así, es para allá incomparable. vamos. Pero si seguimos para allá vamos. Entonces, por eso yo te digo, No, para porque mí, la consulta del, del, no, del, porque del la CEFAM, economía la argentina consulta, no tiene nada que ver con la pero oye, chilena, güey. no, 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 para allá Pero yo no va. quiero Sí, caer en la pero economía de Chile. No, no, perfectamente. Es no. más, oye, perdón, ¿te acuerdas que el Colegio Médico miraba con ojos brillantes las políticas públicas de salud de Argentina? La Isquia Siches pero se duchaba con todas las ideas y toda la Pero a mí me encanta la ganadería argentina y el fútbol argentino, pero eso no significa que yo quiera ser igual que Argentina, pues no tiene nada que ver una cosa con bueno, la otra, pues. algunos personeros sí lo querían. Ser Algunos Oye, como pero personeros. Argentina igual que Argentina. De partida es imposible porque en Argentina, si no me equivoco, creo que el 80% de la población no está bancarizada. En Bueno, pero Argentina sin importa, y si más al, nadie del paga 50, impuestos. y al más del concepto, 50 de Argentina es una economía es república negra. federal. Claro. O sea, pero te das cuenta, mira lo que estoy diciendo, una economía que era más grande que la de Italia, que la de España, la de Alemania, Francia y sí, todo. pero ¿por qué siempre ¿Te das nosotros vamos a cuenta? querer ser como Venezuela y como Argentina, weón? ¿Por No, no, qué? no, ¿Por qué pero siempre vamos obvio, para allá? porque, No, no, porque hay políticas buenas públicas y políticas públicas malas. Y esas por políticas supuesto, públicas obvio. malas van llevando. Mira el cuento, mira, yo voy a ser políticamente incorrecto, pero fíjate que en Punta Arenas, el precio del gas natural para los habitantes de Punta Arenas está subsidiado y hace que la calefacción en Punta Arenas lo regulen con las ventanas abiertas, no con la calefacción, porque es tan barato que da lo mismo. Entonces, hubo un intento de ir poniéndole el precio real al gas natural y hubo una hecatombe. Un poco lo mismo que le pasó a Venezuela cuando quiso sincerar el precio de la benzina que era más barata que el agua. Entonces, te causa un drama porque te va distorsionando todo. Y hoy día en Punta Arenas no se ha sincerado el precio del gas natural. Y no sé cómo se hace porque es políticamente muy incorrecto hacerlo, porque duele hasta el tuétano. Entonces, cuando tú empiezas con estos bonos, acuérdate que estos bonos fueron excepcionales, pero ya se hicieron tradición, el bono Marzo ya tiene tradición. Entonces, se empiezan a distorsionar la realidad y se crean estas políticas públicas que te llevan a los países a los fracasos. Hay países que bueno, de hecho, los romanos nunca pensaron que el imperio romano iba a caer y cayó. Y Bueno, producto justamente de esta decadencia y estas políticas públicas que empiezan a malograr el sistema. sí, yo creo que las sinvergüenzuras son las que llevan a malograr el sistema. Es la Fuerzas suma, Armadas, es la suma. municipios, Fuerzas Armadas, municipios, Estado, excepciones tributarias, empresas que no pagan lo que tienen que pagar, pero que el chileno promedio te pasáis en $1 y ese peso de impuestos internos te congela y no podía hacer una boleta honorario. Entonces, cuando a mí me hablan de fugas, hay fugas más o menos y fuguitas. Sí, pues, Y pero fíjate aquí, que en este país, nunca la clase política, nunca, porque está comprada, nunca la clase política se preocupa de las fugas de verdad, pues. sí, pues, Nunca. se investigaron los gastos observados solo de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué pasa con los gastos observados de la presidencia? Son más de 100 millones de pesos mensuales, que son a ninguna cuenta de nada. ¿Qué pasa con los gastos observados del Ministerio de Interior? ¿Qué pasa con los gastos observados del Ministerio de Defensa? Entonces, si tú me hablas de Bueno, Roche, hagámoslo, sí, ¿ya? hagámoslo. Por supuesto, hagámoslo, Por pero por eso. supuesto. Pero no enfoquemos el problema en un bono, po. No, pero son señales que van erosionando la sociedad. Es que lo que pasa, mi querido Luis Felipe, que la persona del bono no tiene ninguna protección. Nadie lo ayuda, nunca. Y Yo cuando no le digo, entregan un bono, resulta que ese es un sinvergüenza. Y no, resulta que cuando los otros roban 10, 20, 30, 40, 50 años,
Ellos no No, son sinvergüenza, es el pero, sistema que te lleva a eso. Eso es lo pero, que perdón, indigna y provoca no, distorsiones. Eso sí, pero es. Ese es el yo no, problema. pero Es yo el no estoy diciendo lenguaje que sos utilizable. sinvergüenza. Sí, pero nadie ha hablado de sinvergüenza. Yo digo que es una mala política pública Pero si porque dijiste que se quedaba nadie. durmiendo siesta para que le recibiera el bono, ¿qué es lo que es eso? Pero Algunos, pues si si no, hay, no es hay, sinvergüenza, no es Pero hay. sinvergüenza. obvio que hay, pues sí. Pero si hay No, de nuevo. perdón, Pero, yo me quedaría durmiendo siesta si nadie me exige nada. Yo me quedo durmiendo siesta, no es bueno, tú. sinvergüenza. Yo no, Tú. Yo, porque me da lata. Puta, qué pero por suerte su, qué suerte que tú tengáis la posibilidad de vivir con esa miseria de plata, pero bueno, cada uno con lo suyo. Ya. pero oye, pero si no te lo Sí, no, exigen, está bien, pues sí. ya, vamos a la otra, Vamos a la otra. Alberto, tú ya. querías Y decir lo algo. otro, Es que Creo Alberto que quería decir algo. Dale, algo, dale, algo Alberto. muy breve respecto a Dale. los bonos. Yo creo que evidentemente hay gente que necesita, ya sea por edad, ya sea por situaciones económicas que se encuentren, sociales, por lo que sea, que necesitan sí ayuda y ayuda del Estado. Y creo que el Estado, si la focalizara bien, podría ayudar muchísimo mejor. Podría ayudar por de pronto a la gente que está en condiciones económicas muy malas, las podría ayudar con más de 1.000.000 de pesos mensuales. Si tú sacas las cuentas de todo lo que se pierde en el lastre del Estado y todo el asunto. Y si el Estado se organizara bien, esto está dicho por economistas, yo no soy economista, pero que lo han estudiado, lo han analizado. Y por lo tanto a la gente le llegaría mucho mejor y no habría necesidad probablemente de estos bonos porque le llegaría la ayuda directa y no de todo, como digo, que se pierde en el Estado. Pero a su vez, si hiciéramos una economía distinta, una economía en la que yo digo que las empresas deben participar todos los elementos de ella, si hiciéramos una economía, ¿no es cierto?, más participativa en las empresas del Estado, etcétera, etcétera, tampoco tendría que llegarse estos bonos. Ahora, es cierto, la gente, y si tú ves todas las encuestas, incluso últimas, la gente no quiere tanto ayudas del Estado, un gran porcentaje, otro siempre lo va a querer. Quieren más que nada que les den condiciones de trabajo, condiciones de emprendimiento, porque si no lo otro es casi un insulto. O sea, a la gente no hay que darle pescado, hay que enseñarle a pescar, eso que es tan antiguo, no sé, estoy tan manido. Pero bueno. Ya. ¿Tenemos más noticias positivas, Tocayo? sí, yo he escuchado harto de la crisis de Codelco y yo lo encuentro muy positivo que se levante eso. Codelco, una empresa del Estado que fue producto de una expropiación, nacionalización, llámalo como sea, eh, y que fue la empresa mayor productora del mundo de cobre, hoy día ya no lo es, y ya está siendo improductiva o muy poco productiva producto de la gestión politizada, tomada por los sindicatos, hay todo un drama que se ha destapado producto de justamente un jefe sindical que entró a retiro y dice, la fundieron, la están fundiendo, está hecha a pedazos, no tiene vuelta, y eso te habla un poco de lo difícil que es manejar la empresa del Estado, pero yo encuentro que es una alerta muy buena, muy a tiempo, no sé si muy a tiempo, espero que sea a tiempo, para tomar medidas porque es súper relevante. Chile es lo que es en gran medida porque se permitió una buena exploración y explotación de los sistemas mineros. Yo apuesto mi cabeza que este país tiene petróleo, pero no tenemos petróleo porque hay una ley que prohíbe al particular explorar y explotar. Entonces, evidentemente, en manos del Estado es re difícil. No sé si ustedes han pasado el límite de Argentina por Tierra del Fuego y uno pasa y la línea teórica, imaginaria, y a los 2 metros hay un pozo de petróleo. Pucha, la suerte de los argentinos es impresionante. Entonces yo digo, wow, si nosotros esto fuera concesiones mineras, que si el petróleo fuera tratado como son tratados los otros minerales, y que pasa un poco lo mismo que se está hablando con el litio. Bueno, pero volviendo a Codelco, yo creo que es una buena noticia, una buena oportunidad, no sé si noticia, para reinventar el mundo, el rumbo, porque si no nos vamos a quedar sin un importante pilar para darle recursos al Estado. Sí. Interesante el tema del litio también, ¿ah? Esa ¿Sí? discusión que. El Bueno, litio, el litio, fíjate que Chile podría ser absolutamente líder mundial y ha ido perdiendo terreno. Y aparte de que nadie te dice que el litio sea la última chupada del mate, es la chupada del mate hoy, pero esto puede venir nuevas tecnologías y que quede obsoleto, como quedó el salitre en su oportunidad. Por lo tanto, claro.
ponerlo como estratégico y todo, es perder la oportunidad. Fíjate que el litio le dio más ingreso al Estado que Codelco el año pasado. Es una Exacto, cosa, ¿ya? Y eso que exacto. nosotros tenemos una participación mundial de, creo que el 5%, debiendo ser a lo menos el 35%. Entonces, estas empresas estatales que parten con las mejores intenciones, al final terminan hecho un debacle. Pero insisto que esta voz de alerta de Codelco lo encuentro una buena noticia. Una buena señal, ¿no? Tocayo, perdona Luis Felipe, Tocayo, aprovechando que tú conocís del tema y te gusta más, bajo tu conocimiento y perspectiva y digamos tu proyección, esta idea de la empresa nacional del litio, eh, esta idea de la exploración y la explotación del litio de privado, en fin, ¿cómo ves tú y cuál crees tú que sería la mejor combinación o la mejor solución para lo que significa el litio en Chile? Yo la asimilaría a la ley minera, quizás con algunas ¿Ya? correcciones, qué sé yo, porque la ley minera hizo que Chile pasara de 1 millón de toneladas a, ¿cuánto es hoy día? No, ya ni sé, pero es una brutalidad, No ¿ya? sé, no Y, sé. y esa cuestión fue permitido por esto. Ahora, han pasado de esa ley minera, no sé, 40 o 45 años, probablemente amerita echarle una revisada, pero el concepto es fantástico, genial. Fue realmente un vuelco brutal y permitió que se creara esta riqueza ahí, pero se quedó afuera el petróleo. Bueno, y lo están asimilando al litio. Y en el litio, yo digo, no hay vuelta. El Estado está aponchado con su presupuesto, no tiene un peso para invertir en desarrollo. Y aparte de que es tan difícil administrar una empresa, y entre más grande, más difícil, y administrar el Estado es muy complicado. Entonces yo creo que económicamente para el Estado sería extraordinario abrir concesiones. Y olvídate que es estratégico, ¿no? Y si querés estratégico, licita la mitad, Claro. pero algo. Esto es una locura, es absolutamente ideología. Y Chile se está farreando una oportunidad impresionante en este tema. Y vuelvo a repetirte, es tal la dinámica en el desarrollo de las baterías, porque esto es para las baterías, que nada te dice que el litio va a ser la última. Por lo tanto, creo que esto puede ser absolutamente pasajero y nos vamos a quedar con todo el litio que tenemos enterrado por un problema ideológico. Claro. Bueno, Tocayo y y Alberto, voy con Alberto ahora para partir. Alberto, a propósito de la dinámica de Luis Felipe, ¿tú consideras que es una buena o una mala noticia que de la quina de la Corte Suprema el gobierno haya propuesto al Senado el nombre de Ángel Valencia como el que se pretende sea el nuevo fiscal nacional después de 90 días de vacancia? Mira, a ver, yo haciendo un análisis, Ángel Valencia tenía desde la primera lista, desde la primera quina que hizo la Corte Suprema, la mayor cantidad de votos en la Corte Suprema, Al igual junto, que José Morales, al 17 igual que, votos. exactamente, al igual que Morales, los dos que más tenían. Y por lo tanto eran considerados, al menos por los jueces, digamos, ¿no es cierto?, como personas que daban confianza. Eh, y después pareciera que por asuntos netamente políticos, Valencia quedó fuera en la primera ronda, quedó fuera en la segunda ronda, y ahora pareciera que no acomodándole para nada al gobierno, no acomodándole incluso a mucha gente pro gobierno, incluso en el Congreso, decidió ponerlo, lo cual me parece un riesgo increíble, porque si ya por tercera vez le vuelven a decir que no al presidente, yo creo que ya es como decir un error, aquí alguien está haciendo la cosa no mal, sino que pésimo. Y los presidentes no están para hacer cosas pésimas. Pero en fin, ahora, este señor Valencia, ¿no es cierto?, de algunas declaraciones que yo le he leído, a mí me han parecido bastante razonables sus propuestas en cuanto a cómo perseguir el crimen organizado, en cuanto a que, por ejemplo, hay que perseguir no solo el crimen organizado, sino que perseguirles sus cuentas corrientes, perseguirles sus negocios e impedírselos, cosa de irlos acorralando. Y yo creo que esa es una política extraordinaria que el Estado debiera tener, no me cabe ninguna duda, contra la droga, contra no solo los negocios de la droga, sino que los negocios de la delincuencia en general. Y varias otras de las declaraciones de él me parecen bien. Ahora,
pareciera que él, en su defensa, y aquí volvemos un poco a una de las primeras preguntas tuyas, Felipe, parece que él ha defendido a algunos jueces, incluso algún juez que fue acusado, pareciera, Luis de, no sé si Barría, juez de Rancagua. exactamente. Entonces, ¿cómo lo defendió? Bueno, volvemos al mismo tema. Sí. Lo defendió porque debía defenderlo, porque pensó que por último le defendía sus derechos, o no lo sé. Pero claro, eso es lo que hoy día le está jugando en contra, especialmente con los poderes femeninos. Pero pareciera que es una persona, por lo que yo le he oído así de propuestas, que tiene buenas propuestas en cuanto a lo que es, algunos dicen que tiene poca experiencia en persecución, porque fue más bien abogado, ¿no es cierto?, defensor. Pero eso es conocer también, cuando uno es abogado defensor, Sí. conoce la otra parte. Y es Bueno, conocer muy poquito, proceso. porque entre el 2002 y el 2006 fue abogado asesor de la Fiscalía Regional de Aysén Así y es. fue fiscal adjunto de la Fiscalía de Valparaíso y Metropolitana Sur. Ahora, Claro, así. Alberto toca un punto, creo yo, que es súper relevante, que es, oye, ¿cuáles son las propuestas que tiene el candidato a fiscal nacional? Pero nos hemos quedado en otras cosas, en otra discusión, Así porque es. ha quedado en evidencia algo que es obvio, pero que antes no era tan obvio, que al final, si es el presidente el que tira el nombre al Senado y el Senado lo ratifica o lo rechaza, es algo político. Lo que pasa es que antes se buscaba el acuerdo y, oye, por aquí, por allá, y se sacaba. Ahora, el problema de Ángel Valencia, que lo tocó Alberto, no sé si tú estás de acuerdo, Tocayo, porque en la primera quina, él saca la misma cantidad de votos que José Morales. Ergo, como decía Alberto, la Corte Suprema, perdón el chileno, consideraba que era un buen nombre, ¿no es verdad? Por algo le dio 17 votos. Lo propongo, lógico. El problema es que Ángel Valencia ni en la primera ni en la segunda. Y tú sabes que las cosas se filtran y efectivamente había una presión bien directa de la ministra de la Mujer, Antonio Orellana, por esta defensa al juez de Rancagua, Luis Barría, acusado de acoso y abuso sexual. Y además, la red chilena contra la violencia hacia la mujer se lo había hecho ver a la ministra de la Mujer y al presidente a través de distintas formas. Entonces, la pregunta cae de cajón. ¿Por qué si en la primera y en la segunda era importante eso en contra de Valencia, ahora dejó de serlo? ¿O será esto una manera de decir, ¿sabéis qué más? Un gesto a la Corte Suprema, era uno de los preferidos además del máximo tribunal, y como está en cierne una acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, con esto en el fondo matamos dos pájaros de un tiro. Entonces, el ciudadano, y perdón por ponerme en ese lugar, más allá del análisis y las cosas que uno lee y que le gusta hablar, el ciudadano dice, o sea, este gallo en la primera votación era un abogado que defendía a abusadores, comillas, y resulta que ahora el gobierno lo propone, entonces, y la pregunta es, ¿y por qué no lo propuso primero? O por último segundo, ya que eran dos los que tuvieron máxima votación. Entonces, Evidente. ¿es por descarte? ¿Es porque efectivamente tiene la convicción que va a ser un buen fiscal nacional? ¿O es una manera de decir, ya, bandera blanca, me rindo, tocayo? Mira, la verdad es de que aquí sale manifiesto un problema que ha ido acrecentándose, que la elección de nuestras autoridades cada día es más política, por no decir politiquera. Y hemos destruido la Constitución y hemos hecho de ella un mamarracho prácticamente, y es muy difícil gobernar con ella. Y es por eso que tengo la esperanza que la nueva Constitución se meta a fondo en el sistema político que poco se ha hablado, que es la forma de elegir las autoridades. Y aquí estoy metiendo al presidente, estoy metiendo al poder legislativo, al poder judicial, todas las autoridades. Imagínate que la alta dirección pública, este último gobierno creo que tiene el récord de haber echado a los gallos que fueron contratados por ahí, pero todos los anteriores gobiernos también hicieron bastante. Entonces, la verdad es de que es enorme. La otra vez leí que los puestos de exclusiva confianza del presidente de la República eran
me carrileo, 4.500. Proporcionalmente más que el presidente de Estados Unidos. Entonces, y uno Es una dice, oye, locura. yo te invito a ti que me deis 4.500 nombres para distintos cargos y tú decís, oh, plop, me apretáis a mí y yo te puedo dar No, yo te los doy al tiro. 50, ¿sí? Pero Claro. 4.500, Sí, po. entonces esto termina hecho un Estado conquistado por los políticos. Y así tenemos Bueno, áreas del Estado que son sedes de partidos políticos. Es famoso el Sename, bueno, y hay un montón de otros. Y son reductos de partidos políticos y se quedaron enquistados ahí. Entonces, El tenemos que INDAP, hacer Gendarmería. todo, ¿ya? todo. Entonces, la verdad es que nosotros necesitamos un cuento, hacer una reingeniería completa al aparataje estatal, y Pero, esto lo pone de manifiesto, ¿ya? Creo que lo que estamos viendo acá, es un juego político, ante el error que cometió el presidente con los indultos. Se tiene que congraciar con el Poder Judicial, se tiene que congraciar con la oposición. Entonces, la verdad que también es bastante indigno a los postulantes a estos cargos públicos, cómo los manosean. O sea, pero es impresionante. Entonces, la verdad es que la dignidad se va a la punta del cerro por este juego político, politiquero, espantoso. Entonces, nosotros tenemos que cambiar el sistema político y mejorar este tema porque todo se ha hiperpolitizado, pero no de la buena política, si la política es buena, pero la hemos manoseado y ajeado de una forma espantosa y que estamos metidos en este barro. Don Alberto, su reflexión y a ver, terminamos. mira, yo creo efectivamente de que se ha manoseado absolutamente y desde hace muchos años, los cargos, no solo el fiscal nacional, los ministros de la Corte Suprema, etcétera, que lamentablemente también muchas de las veces han quedado fuera, personas con mucha valía y con mucha, hubiera sido un gran aporte, y ya han llegado otros que no han sido tanto, no digo, no quiero decir con esto a ministros determinados ni nada, pero y efectivamente al final se politiza. Ya designamos uno que le gustaba a la derecha, ahora le toca a uno que que le gusta a la izquierda. Eso es absurdo. Entonces tenemos que definir mejor la manera como se eligen las autoridades y cómo se eligen los jueces, cómo se elige toda la alta gama, el fiscal nacional, etcétera. Pero aquí efectivamente ¿cómo se llama? Gustito, o tratar de congraciarse con el Congreso y con la Cámara, con el Poder Judicial, puede ser, porque ha habido, hasta estudio de una acusación constitucional contra el presidente de la República. Y hay fundamentos, ¿eh? Porque es cierto que él puede indultar, nadie lo discute. Es cierto que otros presidentes han indultado y mucho más indulto en cantidad. Pero no solo lo que él dijo respecto del proceso, sino que además los motivos son absolutamente políticos. Y eso, como ya lo ha dicho Constanza Ju en un artículo, lo ha dicho Carlos Peña, lo han dicho varios, es apartarse de los deberes. Y cuando una autoridad y el presidente de la República se apartan de los deberes, se aparta de la Constitución, y eso es muy grave. Y por eso que ha habido en análisis y estudio si prosperaría o no una acusación constitucional. Entonces, que yo creo que, claro, alguien dijo, ¿sabe qué más? Negociemos. Y entonces, ¿qué estamos negociando? ¿El nombre del fiscal nacional? No, no puede ser. Locura, ¿eh? Una locura. No es una Ya, locura. Tenemos que don, mejorar. Pero don bueno, Alberto Lavé, un abrazo, qué gusto de verte. lo Nos mismo. Un reencontramos abrazo. prontamente. Muy feliz Tocayo, año. igualmente un abrazo, gusto de verlos también. Esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos el lunes. Que lo pasen bien el fin de semana. Chao. El lunes.